Buenos días a todos. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Bueno, acogiendo la invitación que nos efectuara Rodrigo hace algún tiempo para conversar con ustedes por el tema de los rotables, cómo lo teníamos visualizado nosotros en atención a la gran cantidad de nuevos activos que habíamos recibido en el último tiempo. Preparamos esta presentación que se denomina Ordenando el Caos, Gestión de Configuración y Seguimiento de los Rotables en la Armada. Nos vamos a ceñir a un temario que es el que figura en pantalla. La introducción y el tema de la configuración lo voy a tratar yo, y la administración de rotables y las experiencias las va a exponer Alberto García. Bueno, la situación de la flota a fines de la década de los años 90 era bastante complicada. Teníamos buques ya, muchos con casi 40 años de servicio, con su vida útil cumplida, obsoletos desde el punto de vista logístico y obsoletos desde el punto de vista táctico. Vale decir, era muy difícil conseguir repuestos, era muy difícil y oneroso efectuar el mantenimiento, mantener el buque operativo y a su vez los sistemas de armas estaban obsoletos. Por ese motivo el Supremo Gobierno en su oportunidad decidió en un plan de reemplazo de buques, los buques capitales, reemplazarlos en un periodo de alrededor de 8 años. Es así como se reemplazaron 2 submarinos, 8 fragatas, los 2 petroleros de flota, 2 patrulleros de alta mar nuevos que se incorporaron para cumplir obligaciones por tratados internacionales de la protección de la vida humana en el mar y patrullaje de alta mar, tema de narcotráfico, etc. El reemplazo de un buque que tenía más de 40 años de proyección, que es la Valdivia por el Aldea, y la construcción de un buque oceanográfico solicitado por la Subsecretaría de Pesca y que iba a ser operado por la Armada. Es así como llegaron los submarinos Scorpène, que son los submarinos más modernos de tipo convencional construidos en el mundo, las fragatas holandesas, los patrulleros construidos en Chile, patrulleros de alta mar, las fragatas inglesas, uno de los petroleros y este buque que está llegando tentativamente en el primer semestre del próximo año, que se acaba de firmar el acuerdo con Francia, que es un buque de proyección y un buque de ayuda humanitaria. Como pueden ver ustedes, tenemos buques franceses, buques holandeses, buques ingleses, buques construidos en Chile, buques construidos en Estados Unidos, buques construidos en España. Tenemos un gran mix de procedencia, de distintas procedencias de material, lo cual es bastante complicado. Quiero recordar el concepto de ciclo vida desde el punto de vista de un buque, que parte con etapas de diseño, construcción y prueba. Nosotros normalmente cuando accedemos al mercado internacional de segunda mano, entramos en este sector, vale decir, nosotros no podemos participar en la etapa de especificación, tenemos que comprar muchas veces lo que hay disponible en el mercado, y tomar los buques por un periodo de 20, 22, 24 años y operarlo y mantenerlo. El ciclo de vida no termina con el término del periodo de operación, termina con el periodo de retiro o baja del buque, que toma su tiempo y que se deben cumplir una serie de normativas de manejo medioambiental, dar de baja los materiales peligrosos. No se puede llegar y hundir un buque en alta mar, hay que sacar el petróleo, hay que efectuar limpieza de tanques, sacar una serie de cosas y eso cuesta plata. Es así, como en la diapositiva siguiente podemos ver un gráfico cuyo origen es de la Armada holandesa, del costo que ellos consideran para un ciclo de vida de una fragata típica de ellos. En todo caso, no es en ningún caso lo que pagamos nosotros por los buques. Ellos consideran un periodo inicial, los costos de adquisición del buque y posteriormente los costos de operación relativamente bajos, con algunos periodos de mantenimiento un poco más prolongados o incluso de overhaul o modernización, y consideran al final los costos como costos relevantes, también los costos de dar de baja. Como concepto general, cuando uno compra un activo, y en el caso del buque no es la excepción, el monto que se debe desembolsar para la adquisición es la punta del iceberg. Tenemos que preocuparnos además de tener los equipos para hacer el mantenimiento posterior.
el entrenamiento del personal. Muchas veces en el país de origen del buque, con que desplazar la gente para allá, no solamente traer el buque, sino que operar el buque muchas veces con la armada del país de origen. El manejo de la documentación, el mantenimiento propiamente tal, las reparaciones que hay que hacer en los buques antes de recibirlo, los repuestos, el sueldo, los costos de operación y los costos de dar de baja, son todos costos relevantes dentro de un ciclo de vida. En el caso de los buques que nosotros recibimos, para que ustedes lo estamos recibiendo, para que ustedes se formen una idea, estamos recibiendo del orden de 30.000 equipos. Esos buques vienen con bombas, con grupos generadores, con turbinas a gas, con cajas de engranaje, con radares, con sistemas de armas. Si nosotros sumamos los equipos que traen estos buques, estamos hablando del orden de unos 30.000 equipos. Hay un buque ahí que es el buque que está siendo recibido en este momento, la votación está en Francia, no sabemos cuántos equipos traen. Como nosotros les mencioné al comienzo, no participamos en la etapa de diseño, nos tenemos que recibir de la data que hay, y esa data tenemos que transformarla. Agreguen ustedes la complejidad del idioma. Es un trabajo interesante. En mi caso personal ya llevo casi 9 o 10 años trabajando en este tema, y es un desafío muy interesante tratar de estandarizar esto. No me voy a referir en este momento al tema de las marcas funcionales porque lo voy a explicar un poco más adelante en la configuración, pero quédense con la cifra, al menos